Él no está muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto, mi Dios está vivo. Él no está muerto, lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma, lo siento en todo mi ser. Oh, hay que nacer del agua, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios. Hoy es domingo 32, 32º del tiempo ordinario, 10 de noviembre del 2019. Hoy le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos concede, por la nueva semana que nos regala. Nos colocamos en su presencia, colocamos ante Él nuestras necesidades e intenciones. Confiamos a Dios nuestra vida, nuestros proyectos, sueños e ideales. Le pedimos al Señor que nos conceda su Espíritu Santo para comprender la palabra que hoy el Señor nos regala. Ven Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, lo que debemos hacer para procurar tu gloria y el bien de las almas. Espíritu Santo, danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Palabra que el Señor nos regala en este domingo del segundo libro de los Macabeos. Durante la persecución desatada por el rey Antíoco contra los judíos, pusieron presos a 7 hermanos junto con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y correas para forzarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de todos y dijo: ¿Qué pretendes averiguar o saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que desobedecer las leyes patrias. Torturaron pues al primer hermano y luego torturaron al segundo, y cuando ya exhalaba el último suspiro dijo: Tú, criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del mundo nos resucitará y nos dará una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. Enseguida torturaron al tercero, y al pedírsele que sacara la lengua para cortársela, la sacó inmediatamente. Extendió sin miedo los brazos y dijo con toda valentía: De Dios recibí estos miembros, pero por sus leyes los desprecio, y de Él espero recobrarlos. Hasta el mismo rey y los que lo acompañaban se asombraron al ver el ánimo del joven y cómo despreciaba los tormentos. Después de morir el tercero, sometieron también al cuarto hermano a la tortura, y cuando estaba para morir dijo: Aceptamos morir a manos de los hombres, porque nos anima la esperanza de que Dios cumplirá sus promesas y nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para vivir de nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al despertar de entre los muertos, me saciaré de tu semblante. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar de entre los muertos, me saciaré de tu semblante. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar de entre los muertos, me saciaré, Señor, de tu semblante. A la sombra de tus alas, escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante.
Al despertar de entre los muertos, me saciaré, Señor, de tu semblante. De la segunda carta de San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, que nos ha amado y sin merecerlo nosotros nos ha dado un consuelo indefectible y una feliz esperanza, les den aliento y firmeza de espíritu para poder obrar y decir siempre el bien. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros al Señor para que su palabra siga avanzando gloriosa como cuando llegó a ustedes. Y pídanle que nos siga librando de la gente mala y perversa. No todos son de fiar, pero el Señor sí es fiel. Él los fortalecerá y los librará del malvado. Él es quien nos da la confianza que tenemos en ustedes para estar seguros de que ya practican lo que ahora les recomendamos y lo seguirán practicando. Que Cristo el Señor les abra el corazón al amor de Dios y les comunique su propia paciencia. Palabra del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cuando estaba ya en Jerusalén se le acercaron unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le presentaron el siguiente caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda para procurar descendencia a su hermano. Pues resulta que había 7 hermanos. El primero se casó, pero murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y luego el tercero se casaron con la viuda, y así sucesivamente todos los 7, pero murieron sin dejar hijos. Finalmente se murió también la mujer. Esa mujer, suponiendo que haya resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les respondió: en este mundo se casan hombres y mujeres, pero aquellos a quienes Dios concede la gracia de llegar a la vida futura y a la resurrección, no se casan. Pero es que tampoco pueden ya morir, porque son iguales a los ángeles e hijos de Dios, gracias a la resurrección. Ahora bien, que los muertos resuciten, ya lo indicó Moisés en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos ellos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vida y muerte es la realidad en la que se desenvuelve nuestra vida, nuestra existencia. La palabra de este domingo nos hace pensar en eso que todos tememos, la muerte. Solo cuando vamos siendo creyentes, personas de oración, personas de fe, vamos comprendiendo que es el ciclo normal de la vida, que nacemos, que convivimos en el mundo, que nos desenvolvemos en él, pero que un día partiremos a la presencia de Dios. Y entonces la palabra de este domingo nos pone en la primera lectura la esperanza en la vida eterna. Los libros de los Macabeos son de los que más nos hablan de esa realidad de la muerte, o sobre todo de orar por los difuntos y de la realidad de los difuntos. Entonces, en esos libros de los Macabeos encontramos como esa experiencia y esa reflexión en torno a la muerte. Y en el texto del Evangelio, Jesús nos dice hoy: Él
Él no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos están vivos. Para Dios los seres queridos que ya se nos han ido y que se nos han adelantado, para Dios ellos están vivos, viven para Dios. Y entonces el texto del Evangelio de este domingo nos habla de que algunos dicen que no hay resurrección, que no creen en la resurrección. Y entonces le ponen a Jesús el caso de alguien, una mujer que estuvo casada con 7 hermanos sin dejar descendencia. Lo que están intentando preguntarle a Jesús es la esponsalidad, el hecho de ser esposa, después de quién va a ser mujer. No están preguntando por la maternidad, sino por la esponsalidad. Y entonces Jesús dice, están pensando muy mal, porque ustedes piensan que el cielo es igual que la tierra y entonces todos allá se van a casar otra vez y va a seguir lo mismo que en este mundo. No, es una realidad totalmente nueva en la presencia de Dios para siempre. Es una realidad espiritual, no material. En lo material pensamos en casarnos, en bienes, en cosas. A nivel espiritual no se piensa en ello más que en amar a Dios. A nivel espiritual se piensa única y exclusivamente en amar a Dios, en vivir para Dios, y esto para siempre. En el texto de la segunda lectura encontramos varias enseñanzas. Podríamos destacar ese mensaje de esperanza que da San Pablo, una feliz esperanza, den aliento, den firmeza. Eso hace que deseemos un mundo mejor, un mundo nuevo. Y concluye esa primera parte de la segunda lectura diciéndonos para obrar y hacer el bien. En eso insisto mucho, porque es el camino de santificación, hacer el bien, todo el bien posible, única y exclusivamente el bien, será el camino que nos lleve al cielo. Luego San Pablo le dice también a la comunidad de Tesalónica que oren por ellos. Siempre esa oración mutua fortalece la iglesia. Y sobre todo dice, pídanle que nos libre de la gente mala y perversa, porque no todos son de fiar. Estamos en Colombia consternados por lo que ha sucedido en días pasados en un lugar de culto sagrado, en un lugar sagrado. Alguien sin respeto a Dios, sin temor de Dios, no le ponga fe, pero desde el simple hecho humano, una falta de respeto. Diremos en algunos días, meses o años, en el pasado, antaño, existía algo que se llamaba respeto. Yo puedo no compartir las opiniones de los demás. Yo puedo no estar de acuerdo con los demás. Alguien puede decirme a mí como sacerdote que el diablo es bueno y que es una maravilla. Yo difiero de ello, no estoy de acuerdo con ello, pero tengo que respetarlo. Porque si el principio del respeto desaparece, definitivamente estamos en el camino al abismo, en el camino al infierno. Concluye esta segunda lectura diciéndonos cómo el Señor nos fortalecerá y nos librará del malvado. Es una palabra de esperanza, vuelvo e insisto. El Señor nos fortalecerá y nos librará del malvado. No dejemos de amar a Dios, no perdamos la esperanza. Y entonces dice, Él nos da la confianza que tenemos en ustedes para estar seguros de practicar lo que les recomendamos. ¿Dónde está la clave de nuestra vida cristiana según el querer de Dios? En practicar las enseñanzas de Dios, de su palabra y de su iglesia. Que esta palabra nos ayude a ser humanamente buenos y cristianamente santos. Dios bendiga las obras de sus manos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz domingo en el Señor.